Hemos hablado de la parte dermatológica, hemos hablado de la parte digestiva y hay un núcleo realmente que conecta la parte dermatológica con la parte digestiva y con la parte reumática. Yo soy reumatólogo, trabajo aquí con el equipo de ISADMO y para mí es un placer presentaros al doctor Rubén Queiro. Rubén Queiro es una de las referencias, es uno de los profesores de la Universidad de Oviedo, él es senior dentro de esta universidad, de este Hospital Universitario de Asturias, una referencia a nivel nacional, participando en grupos de alto standing, de alto nivel científico, y nos va a hablar de lo que realmente nos gusta hacer aquí, que es trabajar de forma multidisciplinar. Adelante, Rubén Queiro, vamos a hablar un poquito, haznos un update de cómo tratar multidisciplinarmente la artritis psoriásica. Adelante, Rubén. Hola a todos, bienvenidos a esta presentación. Muchas gracias en especial al doctor Muñoz por la invitación que me ha hecho para participar en este octavo day de multidisciplinar de enfermedades inmunomediadas. El tema que él me ha pedido que hable es el manejo multidisciplinar de la artritis psoriásica. Se lo agradezco especialmente porque él sabe que es un tema que a mí me apasiona y es una enfermedad en la que llevo trabajando muchos años y por tanto es un doble motivo de placer para compartir la sesión con todos vosotros. Estos son los contenidos que vamos a desarrollar. Vamos a intentar hacer un hilo argumental que tenga sentido, ¿no? Del por qué el manejo multidisciplinar de la enfermedad psoriásica es una necesidad, qué cambios conceptuales se han producido en los últimos años que dan sustento a esa necesidad del manejo multidisciplinar, cuáles son los distintos modelos de atención multidisciplinar que se han intentado implementar bueno, sobre todo en nuestro país, y terminaremos con algunos mensajes para llevar a casa, algunas conclusiones. Creo que tenemos que empezar. Lógicamente estamos en un foro donde muchos de vosotros no sois dermatólogos, no sois reumatólogos y probablemente tenéis algún conocimiento de la enfermedad, pero bueno, yo creo que mi deber como reumatólogo es recordaros qué es la artritis psoriásica, ¿no? La artritis psoriásica es una entidad que está digamos, englobada dentro de un grupo más amplio de enfermedades que son las espondiloartritis, enfermedades que comparten, digamos, un sustrato genético, que comparten una serie de características clínicas, una serie de características radiológicas y, por supuesto, a veces comparten tratamientos. Más concretamente, la artritis psoriásica es una enfermedad, como su nombre lo indica, que se da en pacientes que normalmente ya padecen psoriasis, bien sea psoriasis cutánea, psoriasis ungueal, y desde el punto de vista de clínico es una entidad con un extraordinario pleomorfismo clínico que se traduce en esto que veis en la diapositiva. Puede ser desde una dactilitis, el famoso dedo asalchichado, una entesitis, es decir, la inflamación donde un tendón o ligamento encuentra su punto de anclaje óseo, puede ser una afectación axial, en este caso una sacroitis bilateral, o una afectación periférica. Desde el punto de vista etiopatogénico, la artritis psoriásica es una enfermedad en donde bueno, hay al menos dos o tres elementos que sustentan la enfermedad, ¿no? Lógicamente hay un sustrato genético que es muy complejo, no voy a entrar en ello. Hay una serie de estresores ambientales, algunos son conocidos, otros no tantos, y digamos, junto con estas dos patas o elementos de intersección, suele haber alteraciones. Hoy sabemos que hay alteraciones de tipo disbiótico, se habla de un famoso eje, digamos, intestino articular, pero también hay otras alteraciones que probablemente se producen a nivel entésico. Sea como fuere, hay una citoquina, digamos, upstream, una citoquina reguladora que es interleuquina 23, como veis en el dibujo tiene unos efectos de cascada hacia abajo, de regulación de otra serie de promotores inflamatorios y de linajes celulares que son los que finalmente acaban ejecutando el daño. Grosso modo, por tanto, es una enfermedad en donde la firma fundamental es debida a interleuquina 23, digamos la firma molecular es interleuquina 23, interleuquina 17, pero también con un elemento nucleador que es el TNF. Esto nos ha llevado a tener afortunadamente un panorama de tratamiento bastante amplio. Lo que veis aquí simplemente son las terapias biológicas que actualmente tenemos para tratar la enfermedad, pero junto a esta pues, se han incorporado en los últimos años moléculas orales pequeñas como los inhibidores JAK o los inhibidores de PD4. Bueno, simplemente para que tengáis una visión de conjunto de esto. Una de las necesidades de por qué es una enfermedad en donde el abordaje multidisciplinar cobra sentido es porque es una enfermedad en donde, aparte de las manifestaciones cutáneo-ungueales que dependen del dermatólogo, las manifestaciones musculoesqueléticas que dependen lógicamente del reumatólogo,
hay otra serie de comanifestaciones en donde lógicamente necesitamos del concurso de otros especialistas. Bueno, en la inflamación ocular vamos a necesitar al oftalmólogo. Cuando el paciente además coexiste con una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, vamos a necesitar del gastroenterólogo. Y como veis a la derecha, esto en muchas ocasiones se acompaña de digamos, un amplio abanico de comorbilidades que van a exigir muchas veces la participación de especialistas distintos a los que os acabo de mencionar. Unas pinceladas de la epidemiología. La artritis psoriásica no es ni mucho menos ninguna rareza clínica, es una entidad relativamente frecuente que en España afecta en torno al 0,6% de la población general. Esto, como veis en números redondos, en números groseros, significa muchos miles de pacientes, pero por desgracia, como veis aquí, una parte no pequeña de estos pacientes, se estima entre un 30 y 40% de pacientes, no están diagnosticados o no están correctamente diagnosticados. Se estima que en torno a 95.000 pacientes padecen una enfermedad moderada grave y de estos, pues solamente una cuarta parte está recibiendo en estos momentos terapias biológicas. Ya como fuere, la artritis psoriásica va a ser digamos, una amenaza constante en la vida del paciente con psoriasis y esto nos va a llevar a la necesidad de un continuo cribado para detectar la enfermedad a tiempo. Por desgracia, y estos son datos de nuestro país, el retraso promedio que tenemos de artritis psoriásica está en torno a 4 años. Si nos fijamos en esta tabla, cuando los retrasos diagnósticos son inferiores a 2 años, la mayor parte de las derivaciones que llegan a reumatología proceden de dermatología. Eso quiere decir que hay una buena interacción, hay una buena comunicación con dermatología, con atención primaria. Sin embargo, cuando el retraso diagnóstico supera los 2 años, fijaros cómo hay, digamos, el paciente va a ir haciendo un viaje que a veces no es el más adecuado o a veces no es el más eficiente. Y esto es importante porque no tenemos una ventana de oportunidad excesivamente amplia, ¿no? La ventana de oportunidad es el momento en que nosotros tenemos que intervenir para intentar cambiar la historia natural de la enfermedad. Por desgracia, en artritis psoriásica es muy cortito, está entre 6 meses, 12 meses. A partir de ahí, como veis, y sobre todo si nos vamos por encima de los 2 años, hay una serie de consecuencias realmente no deseables para el paciente que están reflejados en la parte derecha de la imagen. ¿En qué traduce ese retraso diagnóstico? En que, por desgracia, cuando vamos a analizar los pacientes que están en objetivo terapéutico, para nosotros objetivo terapéutico es estar en remisión o en baja actividad de la enfermedad, fijaros que en el mejor de los casos, el 40% de nuestros pacientes no va a estar en objetivo terapéutico, no va a estar ni por supuesto en remisión, ni va a estar en baja actividad de la enfermedad. Esto nos ha llevado a profundizar en una serie de conceptos novedosos, conceptos en los que estamos trabajando actualmente, que son los conceptos o los distintos estadios, ¿no? o etapas que transita el paciente con psoriasis hasta desarrollar una artritis psoriásica. Esto nos ha permitido, sobre todo a EULAR, que es la institución, digamos, que agrupa las asociaciones europeas de reumatología, hablar de una primera fase, ¿no? De identificar a aquellos pacientes con psoriasis que tienen un riesgo elevado de desarrollar artritis psoriásica. Y estos pacientes son fundamentalmente los que tienen estas 4 características, no necesariamente las 4, pero alguna de estas, ¿no? Los pacientes que tienen afectación ungueal, que son obesos, que tienen una psoriasis extensa o severa, o que tienen una historia familiares de primer grado fundamentalmente, con artritis psoriásica. A esos pacientes son a los que hemos llamado pacientes que tienen riesgo a medio o largo plazo de desarrollar artritis psoriásica. Junto a eso tenemos otros pacientes en donde ya son pacientes sintomáticos, pacientes que tienen algún tipo de sintomatología, muchas veces vaga e inespecífica, son pacientes que se presentan a nuestras consultas con dolor articular, con fatiga, con malestar general, pero que aún no tienen unos signos claros de enfermedad, no tienen unos signos claros de artritis. Si estos síntomas que presenta el paciente no se explican por por otros procesos, a estos pacientes los estamos definiendo ahora como pacientes en fase subclínica de enfermedad y con un alto riesgo de transición a corto plazo hacia artritis psoriásica. Luego veremos que esto tiene importancia porque estamos hablando, digamos, de 2 modelos de intervención. Un modelo, digamos, de intervención hacia la prevención, que sería actuar sobre los pacientes en esta fase, luego veremos que hay alguna información en ese sentido, o bien hacia la intercepción, que sería actuar también en esta fase subclínica de la enfermedad para evitar llegar a esta fase de artritis psoriásica clínica.
Y lo que os decía en relación a la diapositiva anterior, actualmente tenemos ciertas evidencias, ¿verdad? Que no son muchas, de que cuando logramos en aquellos pacientes con psoriasis y alto riesgo de desarrollo de artritis psoriásica a medio y largo plazo, actuar con terapias, sobre todo con las terapias más efectivas que tenemos, que son las terapias biológicas, estamos viendo que somos capaces, en este caso esto lo están haciendo más los compañeros de dermatología, somos capaces de reducir de una manera significativa la incidencia de artritis psoriásica. Aquí veis algunos estudios con sus referencias abajo, mientras que cuando ya estamos en esa fase de artritis psoriásica subclínica o preclínica o prodrómica, la terminología a veces es variada, hay muy poquita información, pero es posible que también podamos intervenir de una manera exitosa en estas fases de la enfermedad. Dentro del contenido que quería compartir estaba, como recordaréis, los distintos modelos multidisciplinares de abordar la enfermedad psoriásica. En España tenemos bastante experiencia con ello. Esto es un artículo publicado hace algunos años en donde lo que hicimos fue recopilar qué era lo que se estaba haciendo a nivel nacional en cuanto a abordaje conjunto y nos encontramos que básicamente la gente estaba abordando la enfermedad, lógicamente los dermatólogos y reumatólogos que hacían abordaje conjunto estaban o bien interactuando a través de un modelo presencial conjunto, que es el que veis aquí a la izquierda, sería decir, el paciente acude a una misma consulta con dos especialistas que la tienen en el mismo momento, en el mismo despacho, eso era un modelo que se hacía. Otro modelo que se hacía era lo que se llama el modelo conjunto paralelo, es decir, el paciente iba primero, por ejemplo, entraba a una consulta de dermatología, una vez que acababa esa consulta va a la consulta de reumatología y o viceversa, y se tomaba una decisión en conjunto y luego había un sistema que básicamente era un sistema de fast track. ¿Qué fue lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado con estos distintos modelos de interacción derma-rema? Pues que cuando se han ido a auditar, pues por desgracia las cosas no han salido demasiado bien. Veis aquí un estudio también hecho por investigadores, dermatólogos y reumatólogos españoles, en los que hemos intentado ver cómo era, si estas unidades realmente se acoplaban a lo que era la iniciativa Quantum, que era una iniciativa de calidad asistencial promovida por GRAPA. GRAPA es un grupo internacional de trabajo en psoriasis y artritis psoriásica, sobre estos cuatro bloques, ¿no? El acortamiento en el tiempo diagnóstico, la optimización en el manejo de la enfermedad, la mejoría en la colaboración multidisciplinar y la mejoría en la monitorización. Y como veis aquí, el cumplimiento que se hacía de estos distintos estándares, la verdad es que no siendo malo, tampoco era realmente demasiado bueno. Incluso si os fijáis aquí, simplemente por resaltar en amarillo, prácticamente la mitad de estas unidades, curiosamente, no tenían protocolos en conjunto para el diagnóstico y el tratamiento conjunto de la enfermedad. Es decir, teníamos muchos modelos de trabajo conjunto, pero digamos, entrecomilladamente, la calidad de trabajo de esos modelos probablemente no fuese lo suficientemente buena. Y por tanto es aquí donde yo os voy a dar lo que es estrictamente mi visión personal de cómo creo que tendríamos que trabajar desde dermatología, desde atención primaria, probablemente desde otros niveles asistenciales junto con reumatología. Yo creo que en primer lugar lo que tenemos un gran problema con el diagnóstico precoz y por tanto creo que tenemos que hacer algún sistema de cribado. El sistema de cribado puede ser que hagamos las preguntas pertinentes al paciente pertinente o bien que utilicemos alguno de estos cuestionarios de cribado. Veis que hay muchos cuestionarios de cribado para aplicar a pacientes con psoriasis, para, lógicamente, el despistaje de artritis psoriásica, pero realmente el modelo que nosotros hemos, digamos, incorporado a nivel nacional y en el que hemos trabajado en los últimos pocos años es el cuestionario PURE-4. El cuestionario PURE-4 no es un cuestionario español, es un cuestionario francés hecho en el 2018, pero que tiene la particularidad que solo tiene 4 preguntas referidas a los 4 dominios principales de la enfermedad y que hemos logrado, digamos, implementar y, digamos, hacer un estudio de validación a nivel español. Lo que se hizo primero fue hacer una validación transcultural del cuestionario, del francés, inglés, etcétera, lo hemos pasado al castellano-español. Estas son las 4 cuestiones que quedaron del cuestionario PURE-4. Es probable que alguno de vosotros, incluso, sobre todo los que trabajáis en campo de dermatología, os suene. Como veis, una cuestión referida a dactilitis, otra referida a entesitis, otra referida a afectación axial y otra referida a artritis periférica. En el trabajo de campo que ya se ha hecho, y es un trabajo que se ha publicado hace unas pocas semanas en la revista Aptas de dermatología,
se comprobó que, a diferencia del cuestionario PURE-4 inicial, en donde se decía que con una cuestión positiva era suficiente para derivar correctamente al paciente a reumatología, nosotros aquí en España hemos comprobado que se necesitan al menos 2 de esas 4 cuestiones en positivos para, con una adecuada área bajo la curva ROP, se pueda derivar ese paciente a reumatología con probabilidades relativamente altas de que realmente ese paciente tenga artritis psoriásica. Digamos, una manera muy resumida, ¿no?, de ver cómo creo que se debería hacer hoy en día ese abordaje multidisciplinar sería, lógicamente, este abordaje multidisciplinar va a empezar en dermatología. Es bueno que el dermatólogo, el médico de atención primaria, se familiarice con los 4 dominios principales de la enfermedad, que es lo que contiene el cuestionario PURE-4, y que luego estos pacientes sean seguidos, ¿no? Sobre todo, podemos hacer un seguimiento, y ya lo veremos en la diapositiva siguiente, de aquellos pacientes con factores de riesgo o aquellos incluso que tienen un riesgo inminente de desarrollar la enfermedad, hacer esta monitorización, y aquí no hay libros, cada uno tiene que, digamos, adaptar una monitorización a lo que tiene en su medio, y sobre todo cuando este paciente llega al reumatólogo, si el reumatólogo logra comprobar el diagnóstico o no, debe lógicamente volver a dar un feedback, debe dar una retroalimentación, una información nuevamente al compañero, al especialista o al médico de atención primaria que ha derivado del paciente. Creo que esta es, en mi juicio, el mejor modelo que podemos actualmente implementar para nuestros pacientes. Esta es como la última diapositiva, en donde una diapositiva propia en la que bueno, doy un poquito el mensaje para llevar a casa, ¿no? Primero intentemos identificar estos factores a largo plazo que hemos comentado, si hay una carga familiar, si hay obesidad, si hay afectación ungueal, si hay una psoriasis severa o extensa, y en estos pacientes que son pacientes de riesgo a medio o largo plazo, hagamos una monitorización anual, ¿no? Y aquí podemos hacerla directamente viendo al paciente o simplemente haciendo un cuestionario de cribado. Hay algunas otras metodologías que aún no tienen mucha implementación. O bien, si estamos ya en esta situación del paciente que está empezando a manifestar los primeros síntomas, muchas veces síntomas inespecíficos, síntomas vagos, pues seamos aquí un poquito más finos, hagamos ya alguna técnica de imagen, que puede ser una técnica de resonancia, puede ser una técnica ecográfica que haga el propio reumatólogo, y por supuesto hagamos una monitorización mucho más estrecha. Esta es un poco mi visión particular. Lógicamente, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con ella, pero creo que es una buena manera de trabajar para llegar al diagnóstico precoz, que es la base de todo. Termino ya con esta última diapositiva de conclusiones. Pensar que la artritis psoriásica es una contingencia bastante común en pacientes con psoriasis. Familiarizaros con los factores de riesgo, tanto estos factores de riesgo que he comentado de largo plazo como de riesgo más inminente. Familiarizaros con un cuestionario de cribado. No penséis que hay un modelo multidisciplinar estándar en el que funciona todo, pero sí que tenéis que tener en cuenta que tenemos nuestros procesos, nuestras IMI son muy transversales, y por tanto esto va siempre a exigir un abordaje conjunto. Instituciones como la vuestra, de la clínica Tenon, yo creo que están probablemente en la mejor situación para ser el mejor abordaje multidisciplinar, pero indudablemente cada equipo de trabajo tiene que establecer el modelo, o digamos el viaje que va a hacer el paciente y que mejor se adapte a su realidad asistencial. Esto es todo por mi parte. Espero que os sea de utilidad, que os haya gustado, y bueno, para lo que queráis, a través del doctor Muñoz, a través de Juan, pues podéis contactar conmigo cuando queráis. Muchas gracias.